En esta clase vamos a ver uno de los principios de la programación orientada a objetos, que es la abstracción. En la clase pasada vimos el concepto de la herencia y en las próximas clases vamos a ver lo que son los conceptos del encapsulamiento y el polimorfismo. Sabemos que los cuatro son principios de la programación orientada a objetos. ¿Para qué se utiliza la abstracción en Java? La abstracción se utiliza dentro de unas clases especiales en Java que se declaran con la palabra reservada abstract. ¿Cómo funciona esto? Nosotros aquí vamos a decir que vamos a tener una clase que se va a llamar de esta manera, que va a ser pública, que se puede instanciar desde cualquier otra clase y que va a ser una clase abstracta. ¿Para qué se utilizan las clases abstractas? Las clases abstractas es un contrato para decir, oye, cuando tú extiendas de mí, estás obligado a implementar estos métodos. ¿Por qué se hace esto? Imagina que tenemos la clase triángulo, cuadrado y rectángulo y en todas queremos calcular su área y su perímetro. Pero imagínate que cada programador, a mí me toca hacer la clase cuadrado, a Pepito le toca hacer la clase triángulo y a Juanito le toca hacer la clase rectángulo. Y yo, para obtener el área de esa clase, le pongo getArea y el otro compañero le pone obtener área. Y el otro compañero le pone ver área. Entonces no tiene sentido, ¿no? Cuando yo vaya a importar esa clase porque la necesito dentro del programa para hacer lógica adicional o una funcionalidad nueva, no tengo ni idea de cómo se va a llamar los métodos para obtener el área, porque cada uno le puso el que quiso. Entonces se crea como una especie de estándar para que todos trabajamos con la misma convención, ¿vale? Esa convención es para decir que tenemos que utilizar esta clase para cuando vayamos a desarrollar esas otras clases y que van a implementar estos métodos obligatoriamente. Si son abstractos, están obligados a implementarlos. Si no son abstractos, los métodos que tiene la clase abstracta no están obligados a implementarlos. Hay algunos que los dejamos abstractos para que sean los programadores los que decidan cómo va a ser la lógica de la función, porque no es lo mismo calcular el área de un cuadrado que el área de un triángulo que el área de un rectángulo. Tampoco es lo mismo para obtener el perímetro de un círculo que de un cuadrado, por ejemplo. Hay ciertos métodos que tenemos que dejar abstractos para que dentro de la nueva clase se decida cómo va a ser su lógica. A veces sí vamos a necesitar una lógica común entre todos los objetos, como por ejemplo devolver el nombre del tipo de objeto que estamos utilizando. Oye, yo soy un cuadrado, oye, yo soy un triángulo, oye, yo soy un círculo, ¿vale? Pues dentro de este contrato tenemos métodos abstractos de que no tienen lógica y métodos que no son abstractos, que sí tienen lógica. Una porque sabemos la lógica del objeto y otra porque no la sabemos. Sencillo, ¿verdad? ¿Cómo se extiende una clase abstracta? Mira, no tiene mucha ciencia. Es la herencia normal. Se utiliza la palabra extend, como vimos en la clase pasada, a diferencia de que cuando extiendes de este tipo de clase, te dice que debes implementar los métodos que están arriba, que te está obligando. Por ejemplo, si yo quito esto, te va a decir no hay override de los métodos abstractos y tampoco se están implementando. Entonces, ¿qué te dice aquí? ¿Qué solución te da? Si picamos aquí, vamos a la bombilla amarilla, showcode, mostrar acciones de código, y puedes poner aquí implementar métodos, añadir los métodos que no están implementados. Entonces, como ves, te los implementa, te dice con qué lógica se ha generado. Lo podemos borrar, esto no tiene sentido. Y esto es una especie de código base que te trae, ¿vale? De sección, eso lo podemos quitar, podemos borrar. Y aquí te dice, oye, esto es un método que retorna un doble. Nos acordamos de que existen los métodos que retornan y los que no retornan. Y digo, vale, ¿qué retorna? ¿Cómo se calcula el área, por ejemplo, de un rectángulo? Imaginamos que estamos en la clase rectángulo. Pues retu, alto por ancho. ¿Y cómo se calcula el perímetro? Pues el alto y el ancho de un rectángulo 2 veces. Porque es todo el borde del rectángulo, por así decirlo, todo el contorno. 2 veces su alto y 2 veces su ancho. Sería el área completa del rectángulo. Esto lo quitamos. Se introducido aquí por error, formateamos y ya estaría. Pero ¿qué pasa? Aquí no estamos recibiendo ni el alto ni el ancho. Por eso a veces es bueno decir que va a recibir parámetros, ¿vale? Pero si por ejemplo en vez de recibir parámetros vamos a decir que dejamos que el programador lo retorne, que no se lo pasen, pues mira, la clase sí, porque imagínate que va a tener una medida fija, no va a tener una medida que vaya a variar, que el rectángulo de la aplicación siempre vaya a devolver las mismas medidas. Pues entonces podemos decir que tiene un alto de 4 centímetros, por ejemplo, y un ancho de 2 centímetros.
Aquí no tiene lógica que nos los pasen por parámetros si nuestro objeto, el objeto de nuestro videojuego, por ejemplo, nuestro rectángulo, nuestra mesa va a tener siempre las mismas dimensiones para reutilizarlo. Entonces no queremos pasarle ningún parámetro. Y básicamente esto sería la abstracción. Sería un contrato con métodos que te obliga a utilizar y con otros métodos que no te obliga a utilizar, pero que los tienes disponibles. Los que te obliga a utilizar son los que tienes que implementar y los que no te obliga a utilizar son los que no tienes que implementar. ¿Cuáles son los que no te obliga a utilizar? Los que tienen lógica, los que no son abstractos. ¿Y cuáles te obliga a utilizar? Que son abstractos y no tienen lógica. ¿Esto por qué es así? Porque cuando tenemos las clases normales también hacemos herencia. ¿Por qué no utilizamos una clase normal? ¿Por qué utilizamos una clase abstracta? Porque cuando tú heredas de una clase, de esa clase te va a pasar unos métodos y unos atributos generales, pero siempre con la misma lógica. Sin embargo, los métodos abstractos te dejan que seas tú el que decidas qué lógica va a tener esos métodos. Esto también es bueno porque dentro de cada objeto se puede hacer una acción diferente. Y aparte, también tenemos una lógica común para reutilizar, como puede ser el tema del nombre de los métodos, que nos hace falta porque son triángulos. Porque, por ejemplo, imagínate que yo hago una herencia normal y extiendo getName y setName de una clase padre a una clase hija, extiendo getName y setName, pero eso es como muy generalista. Sin embargo, en las clases abstractas estamos definiendo como métodos específicos para ese tipo de clases que vamos a crear, que va a ser getArea y getPerímetro. No es el típico getter y setter normal de un atributo. Es muy raro también que en las clases normales se desarrolle lógica. Las clases normales simplemente son, como vimos en las clases pasadas, un modelo de datos que se utiliza para estandarizar los datos que va a tener nuestra aplicación o los datos que va a tener nuestro juego. Pero no debería haber lógica. Para eso están las clases abstractas y las interfaces. Pues esto serían las clases abstractas. En la próxima clase vamos a ver las interfaces y qué diferencia tiene con las clases abstractas. Pues nada, un saludo y nos vemos en la siguiente clase.